Democrático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, nuevamente analizando la realidad económica de la Argentina, hoy nos vamos a concentrar en el tema del empleo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque efectivamente está habiendo muchos problemas de falta de trabajo. Conocimos los datos del INDEC de aumento del desempleo, también un aumento muy fuerte de la informalidad laboral. Esto también es muy preocupante porque es mucha la gente que está trabajando, pero quizá lo hace en pocas horas y sin la protección de la seguridad social, o sea, en condiciones de mucha precariedad. Pero el ex Ministerio de Trabajo dio a conocer datos de empleo de lo que es el empleo registrado, el empleo en blanco. Y bueno, son datos que están preocupando porque están marcando una caída prácticamente en todos los meses. Se puede decir de que desde comienzos de enero de este año, todos los meses hay una pérdida de puestos de trabajo y son muy preocupantes porque estamos hablando de puestos de trabajo registrados. Imaginemos qué situación pueda plantearse justamente con el empleo no registrado, o sea, el empleo informal. Bueno, para analizar esta realidad hemos convocado a gente que conoce bien a fondo todo lo que tiene que ver con el empleo. Es un especialista, es Fabián Beró. Gracias por estar y compartir esta mesa. ¿Cuál es tu análisis de estos datos que se han conocido, que son datos oficiales y que tienen que ver con los aportes que efectivamente hacen las personas como autónomo o monotributista o las empresas que hacen los aportes por sus empleados y que tienen que ver con el empleo registrado? Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar decir que cuando uno observa, en primer lugar concentrarnos en lo que es el trabajo asalariado, lo que vendría a ser el empleo registrado, como lo mencionabas vos, digamos. ¿Por qué Porque en realidad es al que a todo el mundo aspira. Es decir, se hace una política de empleo, es decir, todo el mundo dice trabajo genuino, es el trabajo privado, es el trabajo registrado, porque es productivo, porque es el que genera riqueza. Entonces es importante, cuando uno observa eso, observa ese segmento del empleo, observa lo mejor, digamos, lo que toda la sociedad dice, ese es el verdadero empleo. Acá estamos aspirando. De mejor calidad, de porque mejor calidad. Es el empleo no registrado, la changa, la subocupación. Y por otro lado, es el empleo, es al que uno aspira en momentos de crecimiento. Y por otro lado, es el que uno, cuando lo observa en el tiempo, ve que las empresas que tienen este tipo de empleo son las que más resisten en momentos de crisis. ¿Está bien? En momentos disparan, crecen, toman empleados, generan ganancias, Ahora, en momentos de crisis son los que más resisten. Por eso, ¿qué es lo que debe estar pasando abajo también en todo lo que es empleo informal? Se supone que la situación todavía es peor que la del resto de aquellos que tienen algún grado de protección laboral. Así es decir, nosotros hemos estudiado mucho tiempo el comportamiento de las empresas, bueno, no solo nosotros, muchos especialistas, y se ve que en momentos críticos no se empieza obviamente por el empleo, quizás se empiece por sacar la máquina expendedora de café. Dice, bueno, viene mal la situación, sacamos esto, vamos. Entonces, en situaciones críticas se va avanzando hasta que se empieza a tocar el empleo. Se toca el empleo ahora a la gente, a la gente empleada se la está tocando. Exactamente. Bueno, esto es lo que se empezó a observar y de manera drástica y profunda a partir de enero, como decías vos, febrero más profundamente, empezó a caer el empleo sistemáticamente. Es decir, no hay mes de febrero para acá en que la variación del empleo, es decir, el neto que queda, todos los meses vos sabés que el empleo es un fenómeno bastante complejo, no es nada más subido o bajó, sino que todos los meses se produce un sinnúmero de incorporaciones de personal, muchas empresas salen al mercado, captan personal, lo incorporan, lo entrenan, lo sacan a trabajar, y a su vez también hay empresas que se deshacen de personal, se desvinculan, para decirlo de manera un poco más elegante,
Y hay gente que quizás renuncia porque... Y hay gente que renuncia porque encuentra algo mejor se o va porque se jubila, etc. Exactamente. Es decir, hay de todo tipo de situaciones. Ahora, en una situación como la que se está observando de febrero a esta parte, en primer lugar, las empresas ya de más o menos abril, no, más o menos no, específicamente desde abril, las empresas ha caído la participación de empresas en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez menos empresas salen a buscar trabajadores. Con lo cual, hay cada vez menos incorporaciones de personal. Eso junto a las desvinculaciones que se van produciendo permanentemente al mes, da como diferencia una variación negativa del empleo. Es decir, el empleo cae producto de, en primer lugar, las empresas dejaron de tomar personal, el que se le va porque renuncia, como decías vos, no lo o repone. porque se jubila, no lo repone. Están en situación crítica, bueno, en el caso de la construcción, por ejemplo, como un parate enorme y muy pronunciado, todo eso no se ha repuesto de ninguna manera, de febrero a esta parte. Construcción es un caso, digamos, en donde se ve claramente la caída abrupta del empleo. Nosotros cerramos en 2017 con variaciones anuales positivas del empleo en la construcción, digamos. Estaba volando el empleo en la construcción. Sí, muy expansivo porque la propia industria estaba y entonces estaba... Así es. Y aparte tiene un efecto multiplicador sobre otras actividades, porque entra el gasista, el plomero, el electricista, el albañil, bueno, todo eso es una secuencia muy importante desde el punto de vista del empleo. Ahora, eso en 5 o 6 meses llegó a una variación del 2% negativo en la construcción, digamos, en muy poco tiempo. Ahora, la pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta, comenzamos octubre. Sí. Hasta septiembre cayó la actividad y las perspectivas es que de aquí a fin de año continúe la merma en la actividad económica, por lo menos son los pronósticos de casi todo el mundo, o digamos, de todos los economistas. El que más corto le da el tiempo, porque hay quienes... Algunos más allá, pero 2019, por lo menos hasta fin de año, inclusive hasta el propio presidente lo admitió también el ministro Duhovne, etc. ¿Qué puede pasar con el empleo? ¿Va a caer más todavía teniendo en cuenta que la actividad económica está mermando o se puede decir que las empresas le ponen ahí alguna especie de dique para conservar el personal con la perspectiva de decir, bueno, yo aguanto un poco más a la gente que tengo porque creo que quizá en el 2019 la necesite y no quiero perder gente que o es de mi confianza, ya está entrenada, tiene calificación, etc.? Bueno, está bueno eso. En primer lugar... Si nos llevamos por las expectativas que vienen declarando los empresarios, digamos, y de vuelta, desde febrero a esta parte, la verdad que el futuro del empleo es negro, porque los mismos empresarios vienen declarando sistemáticamente que no van a aumentar. Es decir, si bien aumentaron las empresas que dicen que quieren sostener sus dotaciones, también aumentaron las empresas que dicen que van a disminuir sus dotaciones. Claro. Es decir, eso termina dando un balance negativo. Es decir, las expectativas son malas. Es decir, el último dato que publicó el ex Ministerio de Trabajo ubica las expectativas empresarias, es decir, el saldo, la diferencia entre las empresas que quieren tomar personal y aquellas que quieren... Es negativo. Es negativo, digamos, está en el peor momento... Como expectativas hacia adelante. Como expectativas a los 3 meses para adelante, es decir, lo que contestaron en septiembre, prácticamente a fin de año, porque diciembre prácticamente la expectativa en épocas de bonanza puede ser tomarse vacaciones. Claro. En este punto... ya ni siquiera eso. Claro, está el otro problema de que termina el año y comienza el periodo de vacaciones. Y entonces generalmente uno dice, bueno, cuando se reinicien las actividades a partir de marzo, veo en qué situación tengo y ahí tomo algún tipo de decisión. Así es. Ahora para ir redondeando, porque se nos está yendo el... Pero quería otro punto más, es decir, expectativas por un lado, es decir, ¿dónde se detiene la sangría de empleo? Es decir, vos planteabas algo que es interesante, es decir, ¿hasta qué punto aguanto el personal calificado? Lo que habría que ver es cuánto personal calificado hay y cuánto no calificado se puede desprender todavía. Es decir, las dotaciones de personal, más o menos en el empleo registrado, que es lo que estábamos analizando, son del 30%, no, perdón, un poquito menos, 25% del empleo es no calificado. Es decir, que todavía hay personal que la empresa se puede desvincular. Que el ajuste va a ir más para ahí. Es que ya viene por ahí. Claro, pero tratando de conservar un poco el calificado y si el otro se va, etc. Así es. Bueno,
Digo, para ir a un dato, digamos, relacionado con el tema de desempleo, si vos ves la composición de la tasa de desempleo por la ocupación anterior del desocupado, vas a ver que la que crece significativamente es la tasa de aquellos desocupados que tenían una ocupación en la construcción. Así que, es un dato importante. El, Bueno, esta es la realidad. Una sola preguntita y con esto cerramos. En base a todo esto, ¿la próxima medición del INDEC de tasa de desempleo va a dar para arriba? Si todo se mantuviera en estas condiciones, debería dar más para arriba. Primero, pero yo quiero aclarar lo siguiente, es decir, cuando el desempleado va a buscar trabajo está en la disyuntiva de gastar un dinero bastante importante para buscar trabajo. El transporte, que es un dinero que le resta al ingreso que haya en el hogar. Es decir, cuando está el peligro de que la gente que no consiga trabajo se quede en su casa y deje de buscar. Es decir, que la única manera que en ese caso podamos asistir a una baja de la tasa de desempleo, pero no por aumento lado, del empleo, sino por el efecto por el lado negativo de que la gente no tiene esperanza de conseguir laburo y dice, bueno, ¿para qué voy a gastarme en ir a buscar trabajo? Me quedo en mi casa, me ahorro el viático y la vianda que tengo que comer afuera. Y no le retiro a la comida familiar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Y nos reencontramos la próxima semana. Este, lamentablemente, es el panorama del empleo, por lo menos de aquí a fin de año. Gracias.